Muy buenas. Hasta que se vayan conectando sus compañeros, por favor, vamos a un poquito recordar lo que hemos visto del diagnóstico. ¿Me escuchan, por favor? Doctor, buenas tardes. Muy buenas. Vamos a ver un poquito, tal vez alguno no ha estado en la clase, en la anterior reunión. Vamos a ver el contenido de la materia. Son simplemente algunos temas, son exactamente, a ver, son 20 temas que vamos a ver en el transcurso de la materia. Ya el primer tema es el derecho penal, su contenido y sus características, en el cual vamos a ir desarrollando ciertos aspectos propios de la materia para ir comprendiéndolo en su contenido, ¿no? Concepciones, elementos, qué es el delito, qué es la pena, qué es el delincuente, cuál es su denominación, doctrina. También vamos a ver en lo que es las ciencias penales, algunas ramas del derecho penal que nos van a ayudar a ir comprendiendo el estudio de nuestra materia. Hay, por ejemplo, criminalística, la que han debido ver ustedes el anterior semestre, el derecho procesal penal, que va a ser el procedimiento mediante el cual se va a juzgar a las personas que han sido encontradas como autores de la comisión de un delito, ¿no? Hasta demostrar si son inocentes o si son culpables. El derecho penitenciario, también vamos a ver, que es la rama del derecho penal que se encarga de lo que va a ser la ejecución de las penas, ¿no? Cuando ya una persona ha sido encontrada culpable, hasta su reinserción en la sociedad. Vamos a ver la estadística criminal, la medicina legal, que es una área del derecho penal muy importante. ¿Alguna vez han escuchado sobre la medicina legal, tal vez? ¿Saben qué es la medicina legal? Marco, ¿lo escuchamos? Doctor, buenas tardes. Buenas. Medicina forense va a ser la que aplica quizás técnicas para poder buscar indicios de los hechos o causas de delito. Bueno, la medicina legal es una rama del derecho penal que va a utilizar los conocimientos médicos en lo que es la anatomía, estructura y funcionamiento del cuerpo humano y que nos va a ayudar a identificar algunos elementos propios de lo que van a ser lesiones, daños corporales que podría sufrir una persona. En estas circunstancias, esto nos va a ayudar
a, lógicamente, comprender qué tipo de lesiones ha sufrido o en el caso del fallecimiento de la víctima, cuál sería la causa de la muerte, ¿no? Entonces es muy importante la medicina legal en lo que es el derecho penal. La psiquiatría forense para ir comprendiendo la forma de pensar de un delincuente, ¿no? Y algunas características propias de los delincuentes. La química legal, la política criminal, las cuales van a ir también dentro de su rango o de su campo de estudio, van a ayudar también a poder identificar algunos elementos de la comisión de un delito, ¿no? La política criminal nos va a ayudar a crear ciertos planes, proyectos para poder ir trabajando y luchando contra la delincuencia. En algunos casos, delitos en general, como también organizaciones criminales, ¿no? Las escuelas penales son escuelas o corrientes del derecho penal, las cuales han ayudado a comprender lo que en un momento histórico se comprendía por derecho penal y que han ido evolucionando. Cada una de estas, lógicamente, ha mostrado una forma de pensar de cómo se debe tratar, cómo se debe castigar a los delincuentes y, lógicamente, identificar hechos antijurídicos y tipificarlos como delitos, ¿no? Ahí vamos a ver las tres principales escuelas, la clásica, la positiva y la tercera escuela, que son las que más vamos a ir desarrollando. Las fuentes del derecho penal y su interpretación nos va a ayudar a identificar cuáles son los orígenes del derecho penal. Podemos hablar, por ejemplo, hechos como la costumbre, la ley del talión, que en la antigüedad se practicaba como un elemento propio para castigar a las personas que habían cometido un ilícito, ¿no? En estas circunstancias, propiamente, vamos a ir viendo estos elementos. En el tema número 5, la ley penal, con relación al tiempo y el espacio, habíamos visto de que un delito normalmente va a nacer en un determinado tiempo, es decir, es creada una ley, promulgada, aprobada y va a entrar en vigencia. Entonces, dentro de esa lógica, ese momento va a nacer a la vida una legislación penal y desde ese momento va a entrar en vigencia. Ahora bien, muchos de los delitos pueden cambiar su importancia, pueden quedar obsoletos algunos delitos dentro de lo que va a ser la realidad cotidiana de un lugar o de un país, ¿no? Les ponía el ejemplo del consumo de bebidas alcohólicas, que en la década del 30, por ejemplo, en Estados Unidos han habido incluso hasta películas, series, en las cuales se veía de que era un delito el producir alcohol, el vender y incluso hasta el consumir, ¿no? Pero hoy en día sabemos muy bien que eso ya no es así. En Estados Unidos, en Bolivia y en todos los países es legal el tema de elaboración, venta y consumo de bebidas alcohólicas. En algún momento podría ir cambiando esa situación, como por ejemplo se podría plantear, ¿no? En algunos momentos se ha planteado y en algunos países se ha planteado y se ha logrado de que algunas sustancias controladas como la marihuana no sea penado. Por ejemplo, en Holanda es uno de los países que primero dio pasos en la legalización de la marihuana, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, también se ha pretendido legalizar incluso hasta la cocaína, pero desde la perspectiva de un control de su consumo y puede haber muchos hechos que van a dejar de constituir delito. Por ejemplo, la bigamia en algún momento era considerada un delito, que es la bigamia tener dos mujeres a la vez, ¿no? Hoy en día no es delito, tal vez se podría pretender en un futuro volver a considerarse como delito. Otros, por ejemplo, otros hechos que pueden considerarse importantes en la comisión de delitos que actualmente se los realiza, pero no tienen una sanción, por ejemplo, los delitos informáticos, el hackeo de cuentas,
el acceso a una información privilegiada de empresas. Hoy en día, por ejemplo, en el exterior es bastante común y lógicamente genera pues grandes ganancias para las personas que tienen esa información o en el caso también un perjuicio para las empresas. Imagínense uno de los secretos más grandes guardados hoy en día es la fórmula de la Coca-Cola, ¿sabían? ¿Sabían que la Coca-Cola su fórmula es uno de los secretos más guardados en el mundo? Imagínense si en algún momento alguna persona podría acceder a esta información. Eso constituiría lógicamente un perjuicio para la empresa número uno a nivel mundial como es la Coca-Cola. Pero sin duda eso generaría pues grandes conflictos legales al realizar otra empresa un producto parecido o similar, ¿no? También vamos a ver en el tema C la ley penal en cuanto a sus personas. Normalmente un delito requiere que se individualice al autor o autores de un delito y también en su participación. Si hay una persona que fallece con un disparo de arma de fuego en una plazuela pública, lógicamente van a ver la posibilidad de existir varios posibles autores, pero dentro de la lógica penal es necesario que se individualice al autor con ciertos elementos propios de la investigación. Se tiene que identificar al autor, qué ha realizado, cómo lo ha realizado, y en el caso, si es que han habido varios participantes, cuál ha sido su participación en el hecho. Puede ser un instigador, puede ser un autor material, puede ser un autor intelectual, puede haber cómplices y otras circunstancias propias de lo que va a ser la participación en la comisión de un delito, ¿no? En los individuos, quiero decir. Vamos a ver también lo que es el delito, definición del delito con algunos autores. Vamos a ver cuáles son las características del delito, sus elementos, la acción, la tipicidad, anticuricidad, culpabilidad, punibilidad, ¿no? Que son elementos propios del hecho antijurídico que es objeto del trabajo de investigación de nuestra materia. Vamos a ver la clasificación de delitos, por ejemplo, delitos instantáneos, lesiones y peligros, materiales y formales, acciones u omisiones, singulares y plurales, comunes, dolosos, culposos, simples, etcétera, etcétera. Esto un poquito para mayor identificación y claridad. Vamos a también utilizar el Código Penal para ir identificando estos tipos de delitos. En los sujetos del delito, también vamos a ver lo que habíamos adelantado un poco en el tema de lo que es la acción criminal, los diferentes tipos de participación como individuos, ¿no? El sujeto activo, el sujeto pasivo, la víctima, personas que coadyuvan en el trabajo de la realización del crimen, ¿no? También vamos a ver la acción y la ausencia. En algunos casos, vamos a ver de que los delitos tienen que tener algunas características para considerarse un hecho delictivo. En la ausencia de alguna de las características no podría existir un delito. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado ustedes de un autorrobo? ¿Han escuchado alguna vez? Sí, doctor. Sí, doctor. Imagínese, Rosemary, a ver si me ayuda. ¿Usted podría robarse a usted misma? No debería de ser así, doctor, pero se ve en muchos intereses extras y en firmas grandes o empresas grandes, incluso en los mismos bienes entre la familia que suceden casos, doctor. Ya, pero hay ciertas particulares que van a diferenciar un acto con el otro. Por ejemplo, usted entra a su cuarto, agarra su billetera, saca el dinero y se lo lleva.
¿no? Ahí no hay un delito, porque es su propiedad, es su inmueble, no hay ningún delito que se estaría cometiendo. Ahora, ¿cómo se podría convertir este hecho en un delito? Cuando, por ejemplo, usted se roba un bien valioso, por ejemplo, un auto, algo que es bastante valioso, que estaría resguardado mediante una póliza de seguros, ¿no? Que se convertiría en otro delito, ¿no? Que sería obviamente un fraude de seguros, que lógicamente ahí el hecho sí tendría, digamos, implicaría un hecho antijurídico que causaría daño, no a sí mismo, pero sí a una tercera que sería la empresa de seguros. ¿Ya? Ahí vamos a ver en ese tema cuándo existe una acción, cuándo no existe una acción, cuándo se considera un delito y cuándo no se considera un delito, ¿no? Vamos a ir viendo ese tema. Vamos a ver lo que es la tipicidad y su ausencia, qué se considera tipicidad, en qué casos no hay la comisión de un delito, cuando un hecho antijurídico, dentro de la lógica que causa daño a un bien jurídico protegido, pero no está reconocido por la legislación como delito. Hoy en día, por ejemplo, hay una figura jurídica bastante interesante, un poco para poner en ejemplo este hecho. Algunas veces han escuchado la palabra pasanaco. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el pasanaco? Es jugar entre doctor, es un tipo ahorro donde las personas juegan. Ya, es una práctica, una costumbre criolla en la cual varias personas se reúnen. Por favor, alguien está con su micrófono prendido. Les rogaría, por favor, para evitar la bulla. Ya. Les decía que el pasanaco, o Nati, tal vez quiere comentar. ¿Le escuchamos? Sí, doctora, decía que el pasanaco es un grupo de personas que se sortean y hacen funcionar su capital. Esto, por ejemplo, somos 10 personas, sorteamos, y de las 10 personas reunimos a 1000, sería 10,000, entonces empieza con eso a trabajar, así jugamos el pasanaco. Ya. Eso le quería decir. El pasanaco no es una figura jurídica reconocida. Si buscamos en legislación civil, en la legislación boliviana, no vamos a encontrar cómo identificar esta figura, pero sí es una costumbre por la cual un grupo de personas a cargo de una persona es quien organiza a las personas para que cada uno vaya dando un aporte que puede ser diario, puede ser semanal, puede ser mensual, etc. Y dentro de la lógica se reparten números y tendría que cada uno en un momento determinado recibir todo lo que aporten cada uno de los aportantes. Dentro de la lógica, ahí vemos de que algunos lo toman como un ahorro, ¿no? Porque al final de cuentas, el mismo monto que vas pagando, vas a recibir. Hay mucha gente que ahorra de esa manera. Pero ¿qué ocurre cuando las personas no cumplen? Dentro de la lógica, si ponemos a Marco como administrador del Pasanaco, Marco va a cobrar, digamos, a Juan, Pedro, Pancho y Martín para que pueda ir recolectando y entregar a la persona que le corresponde, ¿no? En estas circunstancias, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si Ariana no cumple? ¿Qué hacemos? ¿Cómo arreglamos el problema? ¿Alguien ha tenido ese problema? ¿Qué creen? ¿Cómo podríamos solucionar? ¿A quién nos quejamos? No nos podríamos quejar, doctor, porque
Al no existir la figura, ¿ya? El cumplimiento más está relacionado a la voluntad de las partes. Perdón, un segundito, se ha salido. Deme un segundito, voy a abrir la diapositiva nuevamente. Dentro de la lógica, ahí, ¿cómo solucionamos? A ver, ¿cómo creen que podríamos realizar o dar una solución a este problema? Doctor, ¿Sí? para empezar, siempre buscamos así a personas responsables que puedan jugar. Ahora, cuando ya hay siempre personas que no cumplen, entonces lo que hacemos es ir así en grupo, como estamos en grupo, ir a insistir a la señora que pague. O si no, les quitan los que tienen algunos, en caso que tienen que dejar garantías y en caso ya ha obtenido el dinero. A ver, digamos el hipotético caso. Vamos a poner a Rosemary. Rosemary es la que ha fallado. Y la señora Rosemary desaparece por completo. No hay dónde encontrarla, no sabemos dónde vive, porque normalmente esto ocurre entre personas de un mismo rubro. Comerciantes, por ejemplo, son los que más realizan esta actividad. Imagínense, deja de ir a su puesto y desaparece. Lastimosamente, el pasanaco, al no estar regulado, no hay cómo se podría ver. Tendríamos que ver otra figura jurídica, ¿no? Una estafa. Pero ahí tendríamos que ir contra el quien administra el pasanaco, porque no hay relación entre los que juegan, sino con el quien hace jugar. ¿Se entiende? Es bastante complicado esta figura jurídica. Marco, ¿te escuchamos? Oh, perdón. Sí, doctor, no, bueno, usted me corregirá, no sé si estaba todavía vigente el tema, o bueno, el delito de estafa y estelionato, quizás estarían incurriendo en ese aspecto. Bueno, la estafa sería, ¿no? Porque estelionato es vender algo que no te corresponde. La estafa podría ser, pero si vemos, por ejemplo, ahí no hay engaño, simplemente es el acuerdo de partes en la cual una persona deja de cumplir. Ahora, podría, en último caso, forzarse para iniciar una acción penal por estafa. Es cierto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo ciertos aspectos en el derecho penal, que hay algunos hechos que pueden causar un daño a un bien protegido, pero no se encuentran todavía como tipificados y por consiguiente no se podría castigar. ¿Alguien más quiere señalar algo? Nati. Nada, doctor. Solo eso. Ya. Vamos a ver también la imputabilidad, que va a ser principalmente la capacidad de ser responsable por nuestros actos. Dentro de la lógica, toda persona es responsable por sus actos y por consiguiente tiene que responder por ellos. Pero en nuestra legislación, por ejemplo, va a haber cierta diferencia entre personas que son capaces y también incapaces, dentro de la lógica, imputables e inimputables. En estas circunstancias vamos a encontrar ciertos aspectos, por ejemplo, la edad. Una persona menor de 14 años no puede ser juzgada penalmente. ¿Sabían eso? Ya de los 14 a los 18 años, el Código Niño, Niña, Adolescente inicia acciones penales para los adolescentes infractores, no se los considera delincuentes, sino infractores, que en algunas circunstancias van a cometer delitos,
pero según el ordenamiento jurídico se los denomina simplemente infractores, en los cuales se los va a juzgar y se los va a encontrar en el caso culpables, pero solo van a cumplir una quinta parte de la condena que normalmente cumpliría una persona mayor de edad. En esas circunstancias, si un menor de edad, una persona que entre los 14 y los 18 años comete un delito, va a ser juzgado, pero solo cumplirá una quinta parte. Es decir, en asesinato, que son 30 años de cárcel, un menor, si comete un asesinato, solo va a pagar una pena privativa de libertad de 6 años. Eso no en la cárcel, sino en un recinto especial, ¿no? Estos centros de infractores que existen, por ejemplo, en todos los departamentos. Aquí en Cochabamba, el denominado Centro de Infractores Cometa, creo que es. ¿Conocen este lugar? ¿Alguno de ustedes tal vez ha escuchado de este lugar? ¿No? No, no, doctor, en lo particular. Ya. También vamos a ver ciertos elementos que en el derecho penal nos interesan, como la culpabilidad y el dolo. En estas circunstancias es muy importante considerar si un hecho antijurídico ha sido realizado. Primero, hay que ver obviamente las conceptualizaciones de cada uno de estos y hay que ver si es que ha habido el deseo, la intencionalidad de causar un hecho o ha sido un accidente. Muchas veces se han encontrado, por ejemplo, conflictos entre personas. Dos personas se encuentran en un momento determinado, tienen un conflicto de intereses o una discusión y entran en una pelea, se agarran a golpes, ¿no? Con tan mala suerte que uno les da un golpe certero al otro, el cual pierde el equilibrio y cae pesadamente al suelo, golpeándose la cabeza, el cual puede producir incluso hasta la muerte. En estas circunstancias, un hecho como este podría denominarse culposo y considerarse como homicidio, ¿no? Que es aquella persona quien quita la vida, será castigado por la pena privativa de libertad según el homicidio. Pero sin embargo, cuando hay dolo, hay intención, premeditación, alevosía, el deseo de causarle daño, incluso quitarle la vida, estamos hablando del dolo. En esta circunstancia ya no es homicidio, sino sería asesinato. En este, la pena es de 30 años sin derecho a indulto, que es la pena máxima que tiene nuestra legislación. Vamos a ver también otro elemento del tema 15, las causas de inculpabilidad, ¿no? Caso fortuito, conceptos de inculpabilidad, error y la ignorancia. Vamos a encontrar algunos aspectos, ¿no? Que también, por ejemplo, una persona no puede ser culpable o no será culpable por la comisión de un ilícito cuando ciertas circunstancias se presenten. Por ejemplo, la legítima defensa. ¿Alguien sabe qué es la legítima defensa? ¿Alguna vez han escuchado ese término? Yo sí, doctora. A ver, ¿qué entiende usted por legítima defensa o qué ha escuchado? He escuchado de que es cuando una persona se defiende a sí misma. No sé si estará bien. Ya, sí, sí. Normalmente cualquier persona que recibe una agresión va a defenderse, ¿no? Si alguien, por ejemplo, me quiere atacar o me quiere golpear, yo voy a asumir una medida, una reacción de defensa para evitar la agresión. En estas circunstancias, la legítima defensa señala de que si una persona a momento de estarse defendiendo le causa una lesión importante o incluso lo mata al agresor, este se estará libre de cualquier culpa. ¿Se imaginan esto? Lo único que debe existir es proporcionalidad.
Si, por ejemplo, me están atacando con un cuchillo, la reacción tiene que ser proporcional a la agresión. No podría ser, por ejemplo, si me están atacando con un cuchillo, yo agarro una pistola y le pego un tiro. Ahí no hay proporcionalidad. ¿Ya? El iter criminis, eso es otro tema que vamos a ver, que es el proceso desde la concepción de la idea de cometer un delito por todas las etapas hasta la ejecución del mismo. Vamos a ir viendo cuándo nace la concepción de un delito hasta su ejecución, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, vamos a encontrar el arrepentimiento eficaz, en el cual, por ejemplo, una persona que ha planificado cometer un delito no lo comete y se detiene antes de la ejecución. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Nada? Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en el caso que me asaltan en la calle y el hombre tiene una navaja o un arma blanca? ¿Ya? Y yo, por ejemplo, yo sé, digamos, de pelear, ¿verdad? Y le doy en el punto estratégico donde sé que va a caer noqueado y por la mala suerte mía muere la persona. ¿Cuál sería la pena que me tocaría? Ya. Sí sé que estoy en defensa propia, pero para el juez tal vez no sea así. Ya. Resulta de que, por ejemplo, las personas que practican artes marciales, son boxeadores, se considera que sus manos son armas blancas. Entonces, ahí puede que haya o puede que no haya proporcionalidad. En esas circunstancias se tiene que ir a estudiar cuáles son las circunstancias y si realmente ha habido proporcionalidad en la defensa. Doctor, pero y en el caso que ellos no sepan de que yo soy, digamos... En el proceso de la investigación se va a investigar y si hay una persona que dice, ah, no, esta persona era campeona de vale todo, de artes marciales, ahí lógicamente tiene todas las de perder. ¿Se entiende? Sí, sí, doctor, gracias. Listo. Aquí había buscado algunas respuestas para ir viendo el diagnóstico que hemos realizado, ¿no? ¿Qué es el delito? Por ejemplo, vamos a ir un poquito dando lectura. Dice, un delito es una infracción o una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico o de la sociedad. Será castigado con la correspondiente pena y sanción conforme establece la misma normativa. Delito es el acto o omisión que sanciona las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita el hecho. En algunas circunstancias el delito va a tener varias connotaciones, pero dentro de la lógica general va a ser el causar daño a una persona, un bien protegido a un individuo, especialmente el más preciado como podría ser, por ejemplo, la vida, ¿no? El bienestar común, los bienes, por señalar, digamos, algunos delitos que van contra la vida, contra la propiedad privada, etc. La pregunta 2 que habíamos planteado, ¿qué es el delincuente? Es el que con intención dolosa hace lo que la ley ordinaria prohíbe o omite lo que ella ha mandado, siempre que tales acciones u omisiones se encuentren penadas por ley. Persona que interviene en la ejecución de un delito. En estas circunstancias, hay varios autores que van definiendo lo que es el delincuente,
pero todos van a ir puntualizando de que el delincuente es aquella persona que va a cometer un delito, que este delito tiene que estar tipificado como tal para considerarse delito y lógicamente como sería un delincuente, ¿no? Caso contrario, si no es un delito, estaríamos hablando de un infractor, de un ordenamiento jurídico que prohíbe o ordena hacer o no hacer algo, ¿no? ¿Ustedes saben qué es la acción o la omisión, por si acaso? ¿Saben qué es la acción? ¿Nada? Acción es realizar algo por voluntad propia. Normalmente, por ejemplo, cuando uno va a comprar una cosa, denota, digamos, que yo quiero comprar un objeto, entonces voy a ir, voy a realizar, voy a llegar a una tienda, voy a pedir al vendedor que me dé un producto, lo voy a pagar y me voy a llevar. Eso sería una acción. Dentro de la lógica, toda acción implica un hecho que es realizado por la persona. El robo, por ejemplo, es una acción. Yo voy y mediante actos violentos le quito la cartera, el celular, el vehículo, la moto a una persona, entonces estoy cometiendo un delito de robo. La omisión es un hecho contrario a lo que sería realizar algo. Más bien, en todo caso, sería lo contrario, es decir, no hacer algo. ¿Ustedes creen que puede cometerse delitos por omisión? ¿Qué opinan? A ver, Sí, los doctor. escucho. ¿En qué circunstancias creen? Doctor, en el caso de cómo se ve la violencia, en muchos casos con violencia familiar, por ejemplo, el mismo entorno familiar que no vaya a denunciar el hecho, en eso, doctor. No, a ver, un poquito más claro, por favor. En caso de que haya una violencia en el momento o un hecho que se esté cometiendo y Ahí la estaríamos persona hablando de una tiene... acción. Yo le Sí, estoy doctor. pegando a una mujer, le estoy dando de golpes en la cara, eso es acción. ¿Cuál sería Sí, la doctor. Y omisión? en el caso, las personas que estén alrededor, por ejemplo, que no presten auxilio o no vayan a denunciar el hecho, doctor. Ya, claro que sí, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la ausencia del socorro podría constituirse en una omisión y lógicamente seríamos cómplices de la comisión de ese ilícito, ¿no? La complicidad por falta de socorro. Por ejemplo, si una persona atropella a otra con su vehículo, con su moto, lo que sea, la ley del tránsito establece de que usted, al ser el autor de un accidente, tiene la obligación de prestar auxilio a la víctima o a las víctimas. El no realizar, estaríamos omitiendo el socorro, ¿no? Entonces es penado por la ley. Ahí estaríamos hablando de la omisión, que la ley nos manda a hacer algo y uno, por voluntad propia, no lo realiza. Por circunstancias, muchas veces en los accidentes de tránsito se atufan, tienen miedo y se dan a la fuga. Pero esa acción estaríamos hablando de que se constituye en una omisión. ¿Ya? Ahí puntualmente tendríamos claro que un delito puede ser por acción o también por omisión. Entonces, el delincuente va a ser aquella persona que por acción o por omisión va a cometer un delito tipificado como tal en el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Cualquier momento se va a cortar, por favor, van a estar atentos a las de conexión.